Rodrigo Tomás, quien te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Todo bien Perdón, por acá. perdón, Diego, ¿cómo estás? Diego Tejerina, sí, no hay problema. Todo Bien, bien. bien, muy bien, por suerte. Bien, muchas gracias Muy por estar, contento. ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes por la comunicación. Bien, Diego, para arrancar, más que nada, teniendo en cuenta bien frescos los últimos resultados electorales, vimos un cambio de tendencia de gobierno en nación y en provincia, no así en Ujú, la ciudad de La Plata, donde Julio ujú. Garro fue reelecto y con una remontada bastante particular, ¿no? Donde pasó de 37 puntos a 49. ¿Cuál es no solo tu análisis, sino qué factores crees que llevaron a que esta tendencia que hubo en Nación y en Provincia de Cambio no se haya reflejado, pese a que el peronismo había sacado entre sus 5 listas una diferencia notable con el actual intendente? Bueno, en primer lugar hay que considerar el aumento en la cantidad del padrón electoral que acudió a votar en las elecciones, ¿no? Habíamos tenido en las PASO un porcentaje de participación de aproximadamente un 74%, mientras que para las elecciones generales fue de alrededor del 81%. Eso, aunque no lo creas ni tampoco tienda a cambiar mucho la tendencia, sí tiene una cierta influencia. Sí, Por otra parte totalmente. también, claro, la polarización, cómo se polarizó en general la elección. Vimos las diferencias en los porcentajes de votos en Nación. Macri creció mucho, Alberto quizás no tanto. Macri, recordemos que recuperó 2 millones de votos, y vos me preguntabas por la elección en la ciudad, y eso también tiene su consecuencia en la ciudad, porque bueno, también tiene que ver la forma en la que votamos, ¿no? Respecto de la conformación de las listas y la forma en la que se vota, con las listas sábanas, la costumbre o no que tiene el electorado en cuanto a cortar boleta y demás. Y en este sentido es muy peculiar la campaña que se venía haciendo por parte de Julio Garro y de muchos intendentes que responden o respondían a Cambiemos en la provincia, que en el afán de mantener su intendencia, de mantener el poder en la intendencia, invitaban a los electores a cortar boleta, ¿no? A mandar su boleta con la del candidato o candidata a presidente o a gobernador que ellos consideren, pero siempre dando lugar primordial a la boleta local de los distintos municipios. Eso también ha tenido bastante que ver. En particular aquí en La Plata, Garro impulsó bastante esta lógica de elección y le ha ido muy bien en ese sentido. Por otra parte, Disculpa, creo Diego, un que segundito, pero algo para sí, analizar, ¿no? A ver si estás de acuerdo conmigo en esto. Si bien sí, Julio Garro practicó una campaña de corte de boleta, también lo favoreció, es decir, desligándose de Cambiemos, también lo favoreció el crecimiento de Cambiemos en La Plata. Entonces, claro, tal se cual. dio algo quizás no interesante, sino paradójico, porque él para ganar intentó despegarse y fue justamente el crecimiento de Juntos por el Cambio en la ciudad lo que lo llevó a retener el mandato. Claro, sí, eso no es menor, y recordemos también que La Plata es una ciudad que, bueno, al peronismo siempre le ha costado un poco más, ¿no? Quizás retener, bueno, no tanto retener cuando estuvo en el poder las intendencias, pero sí ganarlas cuando está fuera del poder. Entonces quizás en esta elección se notó mucho eso. Y por otra parte, bueno, quizás la fragmentación que había dentro del mismo Frente de Todos o dentro del mismo peronismo, donde, bueno, habíamos visto en las PASO que habían habido más o menos 5 candidatos por parte o que se encolumnaban dentro del Frente de Todos, y que, bueno, entre todos habían logrado el 47% de los votos, más o menos, y se sumaba toda la votación que habían reunido cada uno de los Sí, las candidatos, 5 listas. claro, de las 5 listas. Pero sin embargo eso no se vio reflejado en la general, ¿no? Es decir, que muchos de esos votos terminaron yendo para Garro finalmente. Así que sí, ese punto también es interesante en esta instancia. Diego, ¿qué tal? Rocío te saluda, ¿cómo estás? Hola Rocío, buenas tardes, bien, muy bien, gracias. Bien. Yo te quería preguntar, ¿por qué crees que Argentina vuelve siempre a un gobierno peronista? Es una pregunta muy muy interesante. Hay un libro que salió este año, muy muy interesante, yo me lo compré, pero bueno, son de esos libros que uno
quizás no termina de leer o que después se cruzan con otras lecturas, que se llama ¿Por qué funciona el populismo?, que es de una autora que se llama María Esperanza Casulio. Ella es una politóloga muy reconocida aquí del país. Y bueno, creo que respondiendo a tu pregunta, no sé si en particular este tema sería para un seminario en realidad, pero el peronismo en esta ocasión se ha configurado como la principal oposición al gobierno de Macri, al gobierno de Juntos por el Cambio. Y bueno, yo creo que el peronismo en sí mismo es un fenómeno muy interesante a analizar, que no ha ocurrido ni ha pasado un presidente como Perón, ni el legado que él mismo ha dejado en ningún país del mundo. Entonces son formas de hacer política muy particulares, y hasta hay en el sentimiento popular argentino, en el imaginario colectivo, en gran parte de la población instaurada esta creencia en pos del peronismo como algo más allá de la política, sino como una forma de vida en sí. En este caso particular de las elecciones que se celebraron en octubre, yo creo que bueno, el triunfo de Alberto Fernández y de Kicillof en la provincia ha sido producto obviamente de su campaña, pero también de la gestión errónea en algunos aspectos, principalmente el económico, que ha tenido el gobierno de Juntos por el Cambio. La verdad es que a la población se nota que les cuesta y nos cuesta bastante quizás llegar a fin de mes, se nos ha venido complicando durante el último tiempo, y bueno, no es casualidad que se vuelva a optar por una fórmula peronista, que de todas formas yo siempre resalto que no creo que sea el mismo gobierno, porque hay gente que quizás dice, bueno, porque se vuelve al gobierno, y no, porque en este caso se configura de una forma distinta, ¿no? Hay como, si bien el Frente de Todos es bastante amplio, hay distintos sectores que lo configuran con un objetivo en general que creo que es el mismo, que supongo que debe ser el de enmendar esta situación económica y tratar de sacar el país adelante, pero dentro del mismo frente conjugan distintas visiones acerca del cómo hacerlo y acerca de la política misma, de la praxis política. Sí, Diego, ¿qué tal? Nicolás te saluda, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Nicolás, ¿cómo estás? El último de esta mesa redonda que faltaba consultarte acerca de lo que va a ser el futuro, ¿no? Esta reestructuración de la deuda que deja el macrismo por estos 100 años. Vamos a ver cómo se puede llegar a revertir esto, los plazos y demás. Nos gustaría por ahí que tanto a nosotros como a la audiencia nos ubiques un poco con respecto a esto, cómo crees que Alberto Fernández, lo va a llevar adelante, si va a renegociarlo en lo inmediato apenas asuma. ¿Cómo ves este panorama político con respecto a la reestructuración de la deuda? Bueno, yo creo que en el gabinete de Alberto Fernández y del Frente de Todos en general hay profesionales que ya han vivido una situación parecida, lo que fue durante el gobierno de Néstor Kirchner, que tocó hacer una reestructuración de la deuda, finalmente se pagó y demás, luego de mucho trabajo, muchas negociaciones, y hay un rol preponderante en este sentido que es el de la diplomacia, ¿no? La diplomacia no entendida desde el sentido mismo de la Cancillería netamente, sino de la diplomacia en cuanto a cómo se llevan adelante las relaciones internacionales y las relaciones, en este caso, con los organismos acreedores de la deuda. Hoy en día es innegable que la deuda es un problema alarmante, con prioritario, digamos. Prioritario, sí, con muchos vencimientos inminentes, pero hay algo que yo leía estos días y hay guiños, ¿no?, que uno va percibiendo, o señales, como por ejemplo la salutación que hizo Donald Trump hace poco hacia Alberto Fernández, instando a trabajar juntos, como abriendo un poco el diálogo, ¿no? Como eso hizo también que Bolsonaro cambie su posición después de este acercamiento. Casi no entender que había asumido o desentenderse de esto. Lo mismo Trump, ¿no?, que en una primera instancia no sale a saludarlo, sino a los días, también teniendo en cuenta que necesita un aliado porque está siendo juzgado por el mismo Parlamento estadounidense, ¿no?, Donald Trump. Tal cual. Claro. Sí, bien. Está en una situación complicada también. Pero bueno, yo creo y confío que el equipo de profesionales del gabinete económico y diplomático a la vez de esta nueva gestión nacional pueda llevar adelante la reestructuración de la deuda. Es innegable que hay que pagarla la deuda tarde o temprano, pero lo importante es cómo y a costa de qué.
Sí. Tal cual. Yo ya creo que a la población no se le pueden pedir más esfuerzos porque, bueno, se ha hecho demasiado ya durante este tiempo. Bien, Diego, y en línea con lo que venimos, no solo venís analizando, perdón, pero también yendo concretamente al panorama nacional, ¿no? ¿Cómo ves a corto plazo la economía argentina? ¿Va a entrar en una etapa de estancamiento? ¿Quizás puede incluso alborotarse un poco más? ¿Ves una curva ascendente? ¿Qué panorama te imaginás para la Argentina del 2020? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta. Bueno, yo creo que venimos con un tiempo de recesión bastante importante ya experimentando nuestra economía, lo cual no es bueno, la recesión, el estancamiento, porque, bueno, tanto la desaceleración o el mismo estancamiento de la economía genera consecuencias como las que estamos viendo, que el motor productivo de la nación no trabaje, con ello que haya desempleo, inflación, pobreza. Así que yo creo que supongo y espero que lo que venga a hacer este nuevo gobierno sería alimentar la economía, ¿no? Quizás no sé de qué manera, si sea inyectando dinero en la economía, alimentando el consumo. Yo veo esas posibilidades como lógicas, como que no estarían descabelladas, teniendo en cuenta que hace falta volver a mover, como te decía, la maquinaria económica del país. Sin embargo, es el tema de la deuda, el flagelo de la deuda es algo que bueno, no le permite quizás en lo inmediato ponerse a trabajar o tomar medidas estructurales muy grandes o tomar medidas muy abarcativas o que tiendan a resolver problemas de forma inmediata. La gente y todos en cierta medida esperamos quizás que la situación económica se resuelva de un momento a otro y sabemos que no es así. Eso es lo grave y lo problemático que tiene la economía, ¿no? Que quizás uno trabaja mucho tiempo para hacer crecer o desarrollar la economía y bueno, en poco tiempo también por errores o por una crisis internacional o por los motivos que sea, todo el trabajo que se hace se puede caer abajo, sobre todo en Argentina, donde bueno, el motor de la economía quizás está más bien focalizado en el campo, no hay una industria muy desarrollada en términos comparativos con la región. Entonces, bueno, también va a depender de esto, ¿no? Del trabajo y del ingreso de divisas que genere el campo, seguramente, para que a partir de allí se puedan generar políticas públicas que fomenten el consumo, que vuelvan a darle poder adquisitivo a la población, y con ello, pues, es así, esto es un ciclo y es una rueda donde si se compra, la gente a quien se le compra tiene dinero y bueno, así puede emplear gente y así se sigue el ciclo. Así que yo creo que va a costar, pero bueno, en lo inminente sería importante que se empiece a alimentar nuevamente este motor económico para a partir de ahí poder tener vistas a un desarrollo a futuro. Claro. Hoy hablábamos nosotros del tema justamente de abrirse al mundo, que era lo que tanto decían desde el gobierno de Macri, que al final parece que no pudieron hacerlo realmente como querían o pretendían o decían que querían hacer, y sin embargo ahora parece que Alberto Fernández tiene una mejor relación sin ser presidente aún, si bien es electo, todavía no asumió, que Macri en estos 4 años. ¿Vos creés que va a haber un avance realmente con respecto a esto y con respecto a las relaciones que se puedan construir? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que el tema de Macri o lo que se decía en la campaña de Cambiemos en su momento, este tema de abrirse al mundo y demás, que es más bien un eslogan de campaña o un título, ¿no? Como también invitando a esta polarización entre, bueno, nosotros nos abrimos al mundo, y el gobierno que en ese momento era de Cristina Kirchner como presidenta, era como, bueno, no, es más hermético, es más cerrado, tiene malas relaciones con el mundo. Y a mí, para mi entender, Argentina siempre estuvo abierta al mundo, nada más que en su momento apostó a otros actores como China o Rusia, pero también en un panorama internacional distinto al que vivimos actualmente. Yo creo que como decías vos, este hecho del acercamiento entre Trump y Alberto Fernández, bueno, ahora Alberto estuvo en México con López Obrador, estuvo, bueno, ahora también con el expresidente de Ecuador, con Correa. Se están estableciendo vínculos
importantes. Y Argentina yo creo que va a seguir abierta al mundo porque como todo país necesita del mundo a la vez. Esto es son relaciones interconectadas donde Argentina tampoco puede darse el privilegio de aislarse mucho o de cerrarse. Sí creo que va a jugar un papel importante cómo se configure el contexto internacional. Recién ustedes mencionaban el proceso de impeachment que se le está llevando adelante a Trump. Sí. Claro. Eso también va Sí, va a justamente por ese lado, perdona que te interrumpa, Diego, yo te quería consultar con respecto a lo que sucedió con Dilma, Lula en Brasil, ¿no? Estos golpes quizás institucionales, también una especie de persecución, lo mismo que pasó con Cristóbal López aquí en Argentina en C5N y su socio, que ahora no me sale el nombre, que estuvieron presos alrededor de 8 meses solamente por tener un medio de comunicación que hablase en contra del orden establecido, ¿no? Del nuevo gobierno en ese momento, mismo Milagro Sala y demás. ¿Por qué crees que no se llegó a lograr esto aquí en Argentina con Cristina? Es una buena pregunta y casi siempre gira en torno a alguna mesa de debate o de charla. Bueno, yo creo que es por lo mismo que hablamos al principio, ¿no? Este tema del peronismo, ¿por qué se vuelve al peronismo? Y yo creo que un tema a considerar igual a prima facie es la consistencia en las causas judiciales que se llevaban o se llevan adelante. Si la justicia se jacta de ser legítima y de realizar su actividad como corresponde y hubiesen tenido pruebas contundentes para avanzar contra Cristina, lo hubiesen hecho, creo yo, al menos lo que se espera. Por otra parte, el tejido de las alianzas políticas, ¿no? Porque a la vez, en contraposición a lo que te estoy diciendo, se dictaron varias veces, 1 o 2 veces creo, prisión preventiva. Fue Bonadío el que había dictado, el que había pedido la prisión preventiva, y fue el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, justamente el que resguardaba la situación de Cristina en cuanto a ponerse a disposición de la justicia. Bueno, ella siempre estuvo a disposición de la justicia, pero en cuanto a que avance este pedido de prisión preventiva en el Senado. Sí, no, presentarse se ha presentado siempre y el tema fue ¿no? Que justamente quizás lo que parecía es que Bonadío estaba un poco como entusiasmado con buscarle causas a la expresidenta que no se terminaron concluyendo al fin, pero bueno, se verá después qué va a pasar el año que viene, ¿no? También teniendo en cuenta que cuando sale un gobierno, el que llega no es algo que ha hecho siempre el peronismo, ¿no? Generalmente no ha sido tan revanchista en este sentido, pero veremos, ¿no? ¿Qué puede llegar a suceder el año que viene? Sí, tal cual. Ya hay algunas causas o investigaciones en proceso, pero como bien decías vos, yo no creo que esto sea tan revanchista y bueno, creo que lo más importante, más allá de estas cuestiones judiciales, sería que el nuevo gabinete se ponga a pensar cómo revertir esta situación, que seguramente ya lo están haciendo hace mucho tiempo. De todas maneras, yo no creo que sea algo como decías vos, muy revanchista, y a la vez es una lástima que estemos hablando de esto, de ciertas revanchas y demás, y utilizando al Poder Judicial como un instrumento de acción, ¿no? Entre los partidos políticos, cuando bueno, lo ideal sería que el Poder Judicial realmente sea independiente y que si se comprueba que algún funcionario o funcionarios están implicados en hechos de corrupción, que avancen, y si no, que no, que es decir, que el fin político no sea partidario, sino que sea en pos de ejercer la justicia. Sí, tal cual, ¿no? Disculpa que te interrumpa, Diego, pero para ir ya cerrando el bloque, que la justicia no sea un instrumento del gobierno de turno, sino que realmente sirva para juzgar lo que efectivamente los límites que se hayan pasado, y veremos también cómo va a actuar, ¿no? Ya hablando no tanto del próximo gobierno, sino efectivamente de la justicia en cuanto a los dirigentes que se están yendo, ¿no? Todo a nivel provincial y nacional. Pero bueno, te queremos despedir, te agradecemos muchísimo por el tiempo, esperamos tenerte nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy contento de participar. Abrazo grande, gracias. Muchas gracias. Estábamos en comunicación con Diego Tejerina, analista político, que dejó varios titulares, un análisis